Estimados amigos, ya estamos nuevamente con ustedes desde Visión El Oro, desde Ingeniería Civil Félix López Machuca, informando a la comunidad sobre el importante evento que se desarrolla acá en la ciudad de Machala, como son las cuartas jornadas de Ingeniería Civil. Hoy ha sido un día muy importante, las temáticas que se trataron el día de hoy, evidentemente que fueron muy, pero muy importantes para la comunidad, para el auditorio que salió muy satisfecho. Para el día de mañana, viernes 28 de junio, tenemos ya la presencia del doctor en ingeniería Miguel Ángel Jaime Estelles. Él es un investigador, él viene de México, pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y es uno de sus grandes investigadores en el campo de la ingeniería, justamente para analizar una temática en razón de la vivencia, de lo que siempre México ha estado una ciudad como para todos los países nuestros, ha sido un molde, una forma de poder nosotros escuchar una problemática que nosotros acá también en la parte de América del Sur la estamos de igual manera sintiendo. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Miguel Ángel. También nos acompaña el máster en Ingeniería de Estructuras, Byron Gallegos Ortiz. Él es de la Escuela Politécnica Nacional, es nuestro amigo, también es miembro de la Sociedad de Ingeniería Sísmica del Oro, que nos ha acompañado durante este trayecto. Bienvenido Miguel Ángel, bienvenido Byron. Iniciemos con Miguel Ángel. ¿Cómo así acá en Ecuador, cómo se siente haber llegado a esta ciudad tan distante de México? No, muy bien, muy agradecido por la invitación y la verdad feliz de estar aquí en Machala, Ecuador. Bien, Byron, ¿cómo te sientes? Sí, una vez más la ciudad está conociendo la realidad de lo que pueden tener en los terremotos y estamos aquí para colaborar junto a la Sociedad de Ingeniería Sísmica Capítulo El Oro en beneficio de los estudiantes, los ingenieros y la comunidad en general, ¿no? Sí, la sociedad ha tratado de colaborar con la ciudadanía, más que todo con los profesionales de la ingeniería y de la arquitectura, justamente para actualizar información que le permita diseñar y construir, supervisar, vigilar que las obras se realicen de manera responsable, porque entendemos que así vamos construyendo ciudades seguras. Por ello, Miguel Ángel, de tu experiencia allá en México, ¿qué nos podrías hacer a nosotros, dar a conocer a la ciudadanía que te está escuchando a través de este canal? Algo que siempre ha pasado es que en general la gente llega a pensar que un evento sísmico no va a pasar o lo ve muy lejano, ¿no? Y que cuando ocurre sus estructuras general o sus viviendas donde ellos habitan, sus hospitales, no les va a pasar nada, ¿no? O lo dejan. Pero realmente ya cuando ocurre un gran evento sísmico, un evento importante, se ve reflejada la vulnerabilidad de la ciudad. En este caso, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México. En el 19 de septiembre de 1985 ocurrió el primer gran evento mortífero, catastrófico en la ciudad, dejando entre 10.000 y 15.000 víctimas y más de 2.000 edificios colapsados y una población también seriamente afectada en todos sus caminos, ¿no? Con casi unos 40 días sin agua potable, etcétera, con hospitales colapsados, hospitales colapsados importantes que se habían construido en esa época. Y posteriormente, ahí pensamos muchos que aprendimos varias cosas, ¿no? Aprendimos del movimiento sísmico, de los grandes efectos de amplificación que ocurren en la Ciudad de México. Esto es decir, que el movimiento sísmico se amplifica en diferentes zonas, de diferente forma, y que las estructuras, se mejoró el reglamento, se impulsó toda esta parte, ¿no? Entonces las estructuras como tal, a partir de ese sismo del 85 aprendimos, mejoramos el reglamento de construcciones, pero quedan al final estructuras tales como las viviendas, en las cuales estas no están obligadas a cumplir con esa nueva normatividad. ¿Por qué? Porque el reglamento no es retroactivo. Y posteriormente pasan 32 años del evento sísmico,
algunas nuevas generaciones nunca habían sentido un sismo tan intenso como el que ocurre el mismo día que había ocurrido el previo, es decir, el 19 de septiembre, pero ahora de 2017. Ocurriendo el mismo día, pero con unas diferencias de algunas horas. El primero, en 1985, ocurre a las 7:20 de la mañana aproximadamente, y el del 2017 ocurre a la 1:30. 4 horas antes de eso se había hecho un macro simulacro, no solamente en la Ciudad de México, sino en algunas partes cercanas a la ciudad, en el cual los simulacros sirven para tratar de orientar a la gente de los procesos de evacuación de un edificio, de los proceso de quedarse en un edificio o no, etc. En ese son ejercicios para poder ir mostrándole a la gente pues, la importancia de la evacuación después de una alerta sísmica. Pero sabemos muy bien que es muy diferente hacer un ejercicio, un simulacro, que la realidad. Entonces, en la realidad se supieron varias historias en las cuales la evacuación no se hizo como se debe hacer. La gente pequeña, gente grande, de hecho la gente pequeña que están en las primarias lo hicieron muy bien. Ellos siguen esos procesos, lo aprenden desde niños, pero la gente en este momento, en algunas personas, se empezaron a sufrir miedo. Entonces, al sufrir miedo, se quedan en un estado de tal manera que no se mueven y hacen que otras personas empujen, lleguen a generarse también heridos solamente en el proceso de evacuación. Entonces, muy importante, una de las partes muy importantes es muy diferente un simulacro a la realidad. Y la otra es que lo que también, digamos, una nueva de las nuevas lecciones es que implícitamente la gente conoce es que piensan que como su edificio, su vivienda donde ellos habitan no sufrió severos daños ante el gran sismo de magnitud de 8.1 ante esa intensidad, es capaz de soportar un sismo en el futuro. Pero lo que nos demostró es que este nuevo sismo, a los 32 años, es que los edificios al final tienen que seguir cumpliendo con la nueva normatividad. ¿Por qué? Porque los edificios, principalmente los que colapsaron, los mayores daños que se presentaron, fueron en edificios, construcciones que son previas a la nueva normatividad que salió a partir del sismo del 85. Es decir, los mayores daños ante este sismo del 2017 son edificaciones antiguas que anteriormente habían tenido algún daño menor o habían sido rehabilitadas, pero que en este sismo el 95% de esas fueron las de mayor daño y 38 de estas construcciones colapsaron. Es decir, nos muestra que una vivienda tiene que ser nuevamente una construcción, así como escuelas, hospitales, tienen que cumplir con la nueva normatividad para poder ser capaz de soportar las nuevas intensidades. Es por eso la importancia, no es solamente tener el código ahí, que tenemos un buen código, etcétera, sino también esas construcciones antiguas que queremos seguir habitando, seguir usando en oficinas, en hospitales, tienen que estar acorde a esa nueva normatividad. ¿Por qué? Porque una nueva normatividad trae todo el conocimiento, el know-how que en ese momento existe, en este caso de la sismicidad, y que hace mejor, ¿no? Es como la de un médico. No podemos estar usando la misma medicina de hace 40 años cuando conocemos que hay otros remedios, otras curas para poder tener una mejor calidad de vida para las personas, pero también, imagínense, es también una mejor calidad para las construcciones. Entonces, eso es algo que nos ha mostrado el nuevo sismo, que edificaciones que anteriormente la gente pensaba que era capaz de haber resistido el sismo del 85, en este caso algunas de ellas sufrieron severos daños de este nuevo evento. Entonces ahí una lección que tenía que haber aprendido México,
si supuestamente en el sismo del 85 las estructuras resistieron, posteriores al sismo esas estructuras tienen que haber sido reforzadas para poder resistir un sismo futuro. Y no se lo hizo, entonces en el año 2017 esas estructuras colapsaron. Algunas de estas, algunas tuvieron mayores daños, pero las que colapsaron, el 90% eran antiguas. ¿No? Hay otras, nuevamente también, que no cumplían con la normativa. Son nuevas construcciones, par de edificios de estos que colapsaron y que eran sí, edificios recientes, pero que no cumplían con la normatividad, es decir, se tiene que cumplir con la nueva normatividad para poder ser resilientes. Entonces ahí la lección era que los edificios nuevos hipotéticamente estaban diseñados por ingenieros, pero que hicieron mal su diseño. Así es. Para que no cumplieron la normativa y esto colapse. Edificios nuevos. Edificios nuevos. Entonces esa es la realidad también que se presenta a nivel del Ecuador. Hipotéticamente algunos ingenieros interpretan mal las normativas porque las aplican mal y eso se puede presentar, ya el caso de México se ha presentado y existe ese riesgo. Bayro, tú que estás en el área estructural, en el diseño estructural acá en Machala, hemos visto que tú has participado de algunos diseños. ¿Tú consideras que la tendencia en el diseño estructural acá en Machala, hay alguna tendencia, hay alguna particularidad en los nuevos diseños que se aplican en la ciudad, respetando lógicamente la norma ecuatoriana de la construcción, pero también evidentemente que la ciudad tiene edificaciones antiguas que ya se superan los 50 años y que evidentemente ellas no fueron construidas con la norma actual, pero sin embargo, ¿cuál es la tendencia que tú observas en las nuevas edificaciones en Machala? Vemos que hay muchas estructuras metálicas, hay una tendencia a construir de una manera pensando que en el momento que tú disminuyes las cargas, reduces el riesgo sísmico de los edificios. ¿Tú consideras que hay alguna tendencia acá en Machala? Sí, yo he venido analizando varias ciudades del Ecuador. He visto algunos diseños aquí en Machala y también me han llegado a la oficina en Quito. Esta tendencia viene aproximadamente desde hace unos 10 años que no ha existido una actualización del ingeniero estructural en actualizar su conocimiento para aplicar en el diseño. Entonces, se viene manteniendo esa misma calidad de diseño. O sea, no hay una mejora, no ha habido una mejora. Ahora, actualmente, las estructuras metálicas, si bien es cierto, las estructuras metálicas tienen mayor capacidad de resistir un sismo porque se deforman un poquito más y eso hace que absorban mayor cantidad de energía de los sismos, el problema principal es el diseño. Si bien es cierto, a la ciudad han llegado ya ingenieros un poco más especialistas, pero el problema es el control del diseño. El municipio acepta un diseño que hipotéticamente puede estar bien o puede estar mal, pero el responsable del que revisa el diseño tiene que ser un especialista para poder entender si ese diseño funciona o no funciona, si está acorde a la normativa. Yo una vez me llegó un edificio aquí de la ciudad de Machala, metálico, que estaba diseñado con un código del 77 o del 2001, pero ya estábamos en la NEC 14 y no cumplía la normativa, pero sí se construye. Entonces, ¿quién permite esa construcción? Es el municipio. Pero la tendencia no ha ido mejorando levemente, pero sí ha ido mejorando la construcción, pero no se ha ido mejorando la calidad del diseño dentro de 10 años, y esa es la partida para que la ciudad a futuro no tenga problemas. Con ese criterio, Miguel Ángel, en México las estructuras de acero, la tendencia, la nueva época y en México el modernismo, apunta a ser edificios de estructuras de acero. Pues hay una gran variedad, no es tanto que guste más una estructura de acero o una estructura de concreto, de mampostería. En general, las construcciones en México son a base de marcos de concreto con muros de mampostería. Eso es algo, y obviamente hay algunas, pero la mayor edificios de mampostería es vivienda, en oficinas es marcos de concreto con muros de mampostería ligados y a veces, algunas veces desligados de las estructuras. Es decir, la mampostería se está calculando en México para resistir elementos
de resistencia. Así es. Mientras que aquí en el Ecuador no se toma en cuenta eso, se le saca la mampostería y solo se toma en cuenta la columna, que eso no es la realidad, ¿no? Edificios de baja altura, la mampostería sí afecta, caso México, sí lo toman en cuenta en el diseño, porque se deben agarrar mamposterías confinadas o mamposterías reforzadas, ¿no? Así es, ya se dan la normatividad para ver Claro. y determinar si qué mampostería es la adecuada, ¿no? También para una cierta utilidad, etcétera. Bueno, tanto las estructuras de acero como las estructuras de hormigón, acá en Machala se construyen en determinada altura. Edificios de acero están construyéndose más de 5 o 6 pisos acá en Machala. Hay una tendencia progresiva a esa línea, pero hay una cuestión importante que hoy día fue analizada en la conferencia en torno a las amenazas sísmicas que tiene esta región. Sí. Y hablamos del Ecuador y también la parte norte de Perú. Por ahí se enfocó una temática y ustedes participaron, y sobre eso nosotros tendríamos que hablar bastante. Así es. En esta parte, algo interesante que comentaban era lo de la ocurrencia de un sismo, ¿no? Potencial de magnitud pequeña relativamente, de magnitud 7. Pero ese sismo en la Ciudad de México es un sismo de 7.1, pero a una distancia de 100 kilómetros, pero con un área densamente poblado. Un poco para platicarles de los números, en México hay aproximadamente más de 1,5 millones de construcciones, y pues, obviamente casi 8.5 millones de habitantes. Eso es en una región densamente poblada, afectando un sismo relativamente de magnitud baja, pero con gran intensidad. Entonces, el hablar aquí de Machala de un sismo de 7.1, pero cercano, con algunas construcciones de las que hemos llegado a observar que tienen piso débil, grandes voladizos, etcétera, y construcciones que parece, bueno, no sé qué tanto cumplan con la normatividad vigente, se esperaría que podrían sufrir severos daños como aquellos sismos, aun cuando es un sismo de magnitud pequeña. Pero también algo que se comentó a la mañana es que podrían llegar a tener problemas de efectos de sitio. De los problemas que mencionaron de efectos de sitio es que el movimiento sísmico no es el mismo movimiento en zona de roca que en suelo blando. En suelo blando el movimiento sísmico se amplifica, y esa amplificación, al menos por ejemplo en el caso de México, llega a ser de 40 veces. Es decir, movimiento sísmico en un sitio 40 veces lo siente en otra persona, y en algunos otros ya se ha llegado hasta 60 veces el movimiento sísmico de la amplificación. En este caso, ustedes tendrían de un evento relativamente cercano, de magnitud 7, pero con un alto contenido de altas frecuencias. Eso afectaría a estructuras de periodo corto. Estructuras de periodo corto son estructuras de 2 a 4 niveles. Y con estas irregularidades, características de irregularidad que no son simétricas, el cambio de rigidez es muy fuerte, eso genera problemas. Y no solamente se ha visto en México, se ha visto en Turquía, en Estados Unidos, en Japón, Chile, que esas estructuras con cambios de rigidez bruscos tienen graves problemas e inadecuados comportamientos sísmicos. ¿Por qué? Porque posiblemente tengan algunos daños de volcamiento, etcétera, o de daños estructurales importantes. Y lo otro, ¿no? También es la problemática de los hospitales, los equipos, los elementos no estructurales. En hospitales, la falla de un equipo, la falla de que se caiga simplemente el plafón en un hospital, deja inutilizado todo el hospital. ¿Por qué? Porque no van a utilizar esa para establecer las medidas de emergencia que van a ser requeridas, ¿no? Aún para ellas. Tienen que tener ciertos límites, y eso no pueden hacerlo en cualquier hospital. Con un hospital, con los plafones, los problemas de volcamiento de equipos, etcétera. Entonces, y no solamente los hospitales, los establecimientos educativos. Así es. Que son donde se acumulan gran cantidad de estudiantes, son edificaciones también antiguas. Byron, tú antes habías notificado, hay que rehabilitar estructuras, mejorar las condiciones del comportamiento estructural ante un usual evento sísmico. ¿Tú lo consideras necesario hacer un reforzamiento estructural?
de Sí. las edificaciones antiguas. Sí, obligatoriamente se debe hacer así. El problema principal es la construcción informal que se viene construyendo desde hace muchos años atrás, y para poder legalizar un tipo de esa construcción se debe reforzar, porque antiguamente el maestro construye supuestamente lo que él sabe y aguanta 4 varillas, puede aguantar 3 pisos, está bien, pero no tiene una seguridad sísmica. Entonces, todas las estructuras, como dijo aquí el ingeniero de México, tenemos el problema frente a las costas de Puerto Bolívar, que existen 2 sismos, aproximadamente son 20 kilómetros, que puede ocurrir un sismo de mayor a 7 grados. Con frecuencias altas, esto afecta a estructuras de baja altura, de 6, 4, 5 pisos. Entonces, las estructuras de baja altura obligatoriamente deberían ser reforzadas, tienen que ser un poco más rígidas. ¿Por qué? Lo que hace un ingeniero diseñador, le meten factores de reducción de respuesta muy altos. Entonces, eso quiere decir que la estructura va a disipar energía. Pero las de baja altura no disipan energía, entonces el factor de diseño no debería ser tan alto, sino un poco más bajo. Por eso la norma ecuatoriana dice que las viviendas deben diseñarse para un factor de reducción de 3. Pero antes de la NEC 15, las viviendas se diseñaron un factor de 8. O sea, la fuerza era reducida 8 veces y la norma actual dice 3 veces. Entonces hay una diferencia de más del 50%. Entonces, ese problema abarca que todas las edificaciones que no hayan diseñado con la norma NEC tienen que ser reforzadas obligatoriamente. Ese es el punto más crítico. Esa fue una de las decisiones, de las resoluciones del Congreso Nacional que se realizó justamente en Cuenca. Allí se habló en la mesa número 2 que tuvimos nosotros justamente la consideración de ese factor, porque ahí está una gran clave de la preocupación que está en los estructuristas. Sí, el problema es que la gente no entiende, porque la norma no es un manual que le dice cómo tiene que ser cada paso, sino la norma debe ser interpretada correctamente por especialistas, no por arquitectos, sino por ingenieros que tengan una especialidad en ingeniería estructural, para entender por qué se debe reforzar las estructuras de baja altura. Mira, por ejemplo, Miguel Ángel, aquí en Machala, hoy que hemos revisado, hemos visitado a Miguel Ángel a hacer un recorrido por el casco urbano de la ciudad. Bueno, Machala tiene 300.000 habitantes, hay 80.000 viviendas, es un número más o menos preocupante. Puerto Viejo tiene como 65.000 habitantes, de 65.000 viviendas, edificaciones. Machala tiene más allá de 80.000 viviendas, edificaciones. Entonces deberíamos estar nosotros mucho más preocupados, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, Miguel Ángel? Es un gran reto, porque la rehabilitación también no es tan sencilla como parece. Llega a ser mucho más compleja que el hacer un edificio nuevo. ¿Por qué? Porque en un edificio de la rehabilitación, muchas veces, casi yo creo que el 90%, no se cuentan con planos estructurales, no se cuentan con el tipo de cimentación, no conocen la resistencia de los materiales, cuáles fueron los criterios de diseño que utilizó el primer ingeniero. Entonces toda esa información no la tienen. ¿Qué va a hacer el de la rehabilitación? Si es un buen ingeniero, va a empezar a hacer pruebas para ver la resistencia de la mampostería que está usando, pruebas de la resistencia de sus traves, de sus columnas. Tiene que hacer un levantamiento y crear sus propios planos y su modelo. Tiene que en algún caso llegar a hacer mediciones para ver si su modelo se parece al modelo existente. ¿Sí? Porque si es un ingeniero malo, le va a decir, ¿sabe qué? Nada más necesito reforzar, pero eso puede llegar a ser perjudicial. Eso se observó mucho en la Ciudad de México. La rehabilitación no es nada más vamos a hacer crecer las columnas, vamos a hacer crecer las traves, vamos a ponerle acero. No, tienen que llegar a ver cómo estaba concebido, y entonces sí planear cómo pueden rehabilitar y dónde se requiere la rehabilitación. Y ese es un ejercicio que no cualquier ingeniero puede hacerlo. Muchos dicen que sí, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es un conocimiento, llega a ser un poco más complejo que hacer una estructura nueva. En una estructura nueva, el ingeniero llega a ser libre de la concepción de cómo quiere que se comporte
ante un evento sísmico, cómo va a trabajar la estructura en su vida útil durante 50 años. En una estructura de rehabilitación tiene que tratar de adaptarse a lo que existe y mejorarla cumpliendo con la nueva normalidad. Entonces, si se llega a hacer un estudio de rehabilitación, en algunos casos ese es un problema complejo, y luego la construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos casos no solamente es la propia superestructura lo que se ve, sino llegar a ver la cimentación, qué tipo de cimentación, y tratar de mejorar todo eso. Entonces, es un gran reto el hacer rehabilitación de estructuras, y es un problema que podría llegar a ser tan costoso como la construcción original, ¿no? Para tener un adecuado comportamiento, porque algunos llegan a usar cualquier cosa voy a aumentar en las columnas, las traves, pero eso podría hacerlo que se comporte de forma inadecuada en el proceso de rehabilitación. Eso se ha observado en edificios instrumentados sísmicamente en la Ciudad de México, en el cual algunos edificios se han hecho por el proceso de rehabilitación, y el propio edificio, por ejemplo, en un edificio alto que se tiene en la Ciudad de México que está instrumentado, algún ingeniero, voy a reforzar, vino el siguiente sismo, el sismo lo regresó, le provocó daños, y después de haberlo ya estudiado, ¿sabes qué? Déjalo como está, porque se va a comportar mejor como está, porque no va a entrar en los periodos de resonancia que tienen con el suelo que se observa. Entonces, es un proceso que se tiene que estudiar, y bueno, tener otras medidas de mitigación para poder llegar a dar una adecuada solución, tanto económica. Económica no es decir voy a usar menos concreto, menos acero, etc., sino económica es que va a tener el adecuado comportamiento ante un evento sísmico futuro. Sí, vaya. Sí, tiene razón. El problema de la rehabilitación es un poco complejo. Tratar de adivinar un análisis lineal para mí es mucha incertidumbre hacer ese tipo de rehabilitación. Tampoco la conexión de la estructura antigua con la estructura nueva es un poco asimilar muchas cosas que no pueden hacer, porque nosotros no hacemos ensayos de laboratorio para ver cómo se va a comportar el reforzamiento de la estructura, sino mitigamos lo que nosotros sabemos, pero un ingeniero especialista sí tiene una idea un poco más entera de la solución que le puede dar. El reforzamiento de estructura no es fácil, como digo, el ingeniero puede llegar a hacer colapsar una estructura o no hacerla colapsar, pero se necesita ese tipo de reforzamiento obligatoriamente por un especialista. Y las estructuras clásicas, las tradicionales que siempre hemos tenido por acá, y creo que en México también, el uso del bloque, de los ladrillos, muro más potente, hay una nueva tecnología que se están aplicando en el mundo actual, sí, justamente para medir los pesos, medir las cargas. ¿Qué hay en México en ese aspecto? En esa parte se han establecido ya, digamos, si se han estado usando las medidas, por ejemplo, en lo que es el daño en muros de mampostería, poner lo que le llaman una malla, pero una malla colocada adecuadamente, porque no es nada más la malla como tal, no, la malla tiene que estar conectada bien a los elementos no estructurales para que trabajen en conjunto. Y sí, en el laboratorio se ha llegado a observar que eso llegas a, si el edificio, si ese muro de mampostería está dañado, llega a recuperarse casi el 100%, el 80% de la capacidad de ese muro con ese tipo de reforzamiento, que es una malla, le llamamos malla de gallinero, pero o sea, colocada adecuadamente, da un comportamiento adecuado, resulta económico. Hay otras técnicas más sofisticadas, pero que llegan a ser un poco más caras, pero por ejemplo, más caras, por ejemplo, en un hospital, poner aisladores de base, pero que en un futuro ese costo que se ve, digamos, el costo es costo directo, inmediato, a largo plazo ese costo se va a pagar solo, ¿no? Se paga solo. Entonces, tal vez en algunos casos se necesite, luego se toma la decisión de decir, bueno, pues el costo es demasiado, sí, pero es que no lo estás viendo a largo plazo. Largo plazo ese costo se va a mitigar enormemente. Y eso lo conocen muy bien los chilenos, ¿no? Es obligatorio en su normatividad que cualquier hospital tenga que usarse aisladores de base.
¿Por qué? Porque la mitigación a largo plazo no va a generar, la mitigación de esto, de los riesgos en los hospitales, va a hacer que los daños en elementos no estructurales, así como la ocupación inmediata, sea adecuada, ¿no? Sea en ese mismo instante de tiempo. Bien, nosotros estamos, antes de ir ya concluyendo en esta importante charla, que estamos dialogando aquí con nuestros estimados amigos y apreciados invitados, a nosotros los ciudadanos, a los propietarios de vivienda, a la ciudadanía que son los propietarios, a ellos les quedan dos caminos: a edificar o hacer sus edificaciones de manera responsable, acudiendo a un profesional especializado tanto para construcción, tanto para rehabilitación. Necesita la utilización de personal altamente calificado. No podemos nosotros poner en riesgo la vida de las personas, sabiendas que Machala, la provincia del Oro, la costa ecuatoriana, tiene un alto riesgo sísmico, y eso no lo podemos nosotros evitar. Es una cuestión latente, está permanente, está allí, y reducir la vulnerabilidad de los edificios, tanto los edificios antiguos como las edificaciones presentes y futuras, creo que tiene que ser una tarea de las autoridades de control, de los profesionales responsables, porque haciendo de esa manera nosotros podemos ir a reducir el riesgo sísmico, que significa disminuir el daño material, disminuir la pérdida de vidas humanas, y eso creo que es una tarea que a todos nosotros nos conviene y nos compete. Vamos a darle las gracias a Miguel Ángel y también invitarlos a ustedes mañana en el Salón Auditorio de la Universidad a partir de las 9 de la mañana. El doctor en Ingeniería Miguel Ángel Jaime Estelles ampliará mucho más esta explicación justamente en el tema que va a dictar Miguel Ángel. ¿Nos podría decir el título de la conferencia? Es vulnerabilidad sísmica en la Ciudad de México después del sismo del 19 de septiembre de 2017, magnitud 7 puntos. Para edificios de mediana altura, que son los edificios que tenemos acá en Machala. Unas palabras, Byron, para concluir. Es interesante saber el estudio de México aplicado a la ciudad. Es un buen contagio de conocimiento que puede beneficiar a la ciudad y actualizar los conocimientos del profesional de aquí de la provincia del Oro, y tratar de que las normas deben acatarse. Si no se respetan normas, la ciudad puede ir en peligro, pero si acatamos normas podemos tener una ciudad más resiliente a futuro, teniendo en cuenta que los sismos que frente a Tumbes son los más peligrosos que tenemos, los más cercanos, pueden afectar a edificios de baja altura, que aquí el ingeniero lo va a explicar el día de mañana cuál fue el resultado en la Ciudad de México. Bien, muchas gracias mis amigos, seguiremos informando.